Seguimos con Ivanhoe ONG Cortillas. Mire, hablemos de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo ha sido la capacidad del gobierno para ejecutar el presupuesto que debe ejecutar, ¿verdad?, conforme a lo aprobado? Ese dato o ese tema, más que dato, ese tema también puede ser tomado como representativo del retroceso, de la reversa, del cambio hacia atrás del que estamos hablando. Y un presupuesto de más de 1.200, de 1.2 billones de pesos, el más alto de la historia. Exacto. Este gobierno se caracteriza por ser campeón en muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno que más ha gastado en la historia, 3.3 billones de pesos ha gastado. Los tres presupuestos. Pero ¿en qué? ¿En qué podemos nosotros sentirnos? El que nos está viendo ahora mismo en la televisión, de su casa o de su oficina, puede sentirse orgulloso de que el gobierno haya gastado tanto dinero y pueda nosotros como dominicanos, como ciudadanos, sentirnos orgullosos de que esta obra la hizo este gobierno. No hay ninguna. En cambio, en el pasado reciente, por ejemplo, el metro, que puede ser exhibido por cualquier dominicano, los elevados, los túneles, los pasos a desnivel, que generan economía de tiempo, economía ambiental, economía de dinero, en fin, de seguridad, en fin, el tema de la ejecución presupuestaria es un tema que decía de buen ejemplo para tenerlo como un cambio de reversa. Porque ¿qué ha pasado con el gasto del gobierno? Que gastando mucho, cada vez gasta menos en gasto de capital, cada vez gasta menos en inversión. Ahora mismo, en el año 2023, apenas está gastando el 10.5% del 13.5% que tiene autorizado gastar como porcentaje del gasto total del ¿Qué pasa entonces con esa ejecución? Que hay menos obra. No digo yo, también, ¿por qué el gobierno no? Por incapacidad. Yo decía ahorita, Juan José, el principio de Peter, el principio de la incompetencia, que fue el principio de la incompetencia, lo que dice es que usted es muy bueno en algo, haciendo algo, y por ser muy bueno haciendo algo, usted lo promueve en el trabajo para que haga más cosas en otra posición. Y bueno, dependiendo de su capacidad, puede seguirlo haciendo bien en la nueva posición. Entonces, este partido de gobierno, el PRM, muy bueno en la oposición. La población lo promovió y ganaron en el año 2020 en primera vuelta. Pero cuando le ha tocado gobernar, administrar la cosa pública, no han tenido aciertos. Han tenido más desaciertos que aciertos. Entonces, de ahí su incompetencia. Entonces, la falta de gerencia lo lleva a no poder ejecutar ni siquiera el propio presupuesto que ellos mismos han formulado, que han aprobado y que están ejecutando. Mire, usted recientemente hablaba de un récord en el endeudamiento del Banco Central, con alguna preocupación. ¿Se ha incrementado en los últimos años? ¿Y cuál es el impacto que tiene todo este endeudamiento de más de 1 billón de pesos? También ahí el gobierno general, ya no el gobierno central, el gobierno general que incluye al Banco Central, es campeón en endeudamiento. El Banco Central se ha endeudado en casi 380.000 millones de pesos en apenas 35 meses. Lo que significa que hoy día el Banco Central tiene valores en circulación que supera el billón de pesos, el más alto en la historia dominicana. Eso nunca se había visto. ¿Ese endeudamiento cómo viene? Por las emisiones de certificados. Y que es un instrumento de política monetaria que se utiliza para desmonetizar, para restarle liquidez a la economía dominicana. Esa es la razón por la cual hoy día todo el que nos está viendo ahora mismo en este programa de televisión integral, puede entrarse la mano en los bolsillos y se dará cuenta que no tiene dinero en los bolsillos o tiene menos. Y eso se debe a la política de restricción monetaria que aplica el gobierno. Este gobierno ha hecho que el ciudadano común tenga menos dinero en los bolsillos que hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años atrás. Entonces, insisto, el cambio económico de este gobierno no es Barbie. Recientemente el gobierno, si hay recursos suficientes, si no estoy ejecutando lo que debo ejecutar, se supone que yo no debo necesitar cuando las instituciones de recaudación
llámese aduanas como la Dirección de Impuestos Internos, presentan cifras récord de recaudaciones, cómo el gobierno tiene que acudir a pedir un anticipo a las instituciones financieras, como ocurrió recientemente con los 25.000 millones de pesos que lo reconoció el ministro de Hacienda. Mira, la única palabra que a mí me cabe en la mente para articular una respuesta es que esto es insólito. O sea, hay que estar vivo para leer, escuchar a funcionarios del gobierno decir, por ejemplo, en las oficinas recaudadoras, aduana, impuestos internos, que hemos roto récord de recaudaciones arancelarias y tributarias. Bueno, vamos a tomarle la palabra. Sí, rompió un récord. ¿Y cómo es que si rompió un récord recaudando, entonces el gobierno tiene que aumentar el endeudamiento? Mira, no solamente se le ha solicitado y se le ha desembolsado ya a la banca o al sistema bancario nacional 25.000 millones de pesos de anticipo. No solamente eso, sino que el presupuesto complementario que se está conociendo ahora mismo en el Congreso de la República aumenta el endeudamiento en más de 89.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que un gobierno que rompe récord recaudando, entonces se endeuda más? Eso no tiene ninguna explicación lógica. De ahí que yo creo que los funcionarios, los programas como este y otros programas deberían de invitarlo a todos los economistas y funcionarios del área económica del gobierno para que le expliquen al país estas cosas, que cómo es que ellos solamente se quedan en esa burbuja en la que viven, que creen que todo está bien, y aquí casi todo está mal. Pero no solamente en la economía, salga de la burbuja de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, para que vea cuánta basura hay en todos los sitios. Salga, cruce la 27 de febrero hacia el norte. Es la responsabilidad de los alcaldes. Por supuesto, pero por eso digo, es que es el partido de gobierno, porque ¿quién administra la ciudad? El partido de gobierno. ¿Quién administra la ciudad de Santo Domingo? ¿Y quién administra la ciudad de Santo Domingo Este? El partido de gobierno. Entonces, son fracasos. Porque ¿dónde está bien? ¿Dónde hay ornato? ¿Dónde hay limpieza, higiene? Bueno, en el centro de la ciudad, donde viven los pobres. Esto es un gobierno de pobres. Lo han dicho ellos mismos. Cuando el país es guau, y debería ser un gobierno de pop y guau. Y por eso es que la población hoy día solo está esperando el año 2024 para que sea el voto económico. Y a pesar de todo eso, ¿usted no cree que el presidente mantiene un buen nivel de posicionamiento en términos electorales a apenas 9 meses de las elecciones? Eso es relativo. Se podría decir que tiene buen posicionamiento porque obviamente está en primer lugar. Y estar en primer lugar es tener buen posicionamiento ahora. ¿Ese buen posicionamiento representa un aumento de la popularidad del presidente de la República? No. ¿Cuánto sacó el presidente de la República en las elecciones recién pasadas, en las que él salió electo? 52.5%. ¿Cuánto dice que tiene él? Las encuestas de ellos, 48%. En las encuestas de ellos, que lo dan ganador, 48%. Con 48% no se gana. Entonces, si usted compara ese 48% con el 52.5% que sacó, entonces ha perdido 4.5 puntos porcentuales. Pero si usted lo compara con lo que dicen las otras encuestas que lo colocan en 42, en 44, en 40, entonces estamos hablando de que ha perdido en algunos casos hasta 12 puntos porcentuales. Entonces no está mejor. El presidente no ha dicho todavía si va o no, pero ya tiene que decirlo por un tema de plazos. Ha anunciado que va a hablar el día 16, el miércoles de esta semana, ¿no? ¿Usted cree que va a anunciar que va a postularse a pesar de que no tenga el escenario ideal, deseado de ganar las elecciones en la primera vuelta? Mira, la Presidencia de la República anunció que el presidente iba a pronunciar unas palabras el 16 de agosto desde la provincia de... Que ha sido tradición cuando no es lo que se estila. En él ha sido tradición. Exacto. No es tradición, por eso me refiero. Lo que él vaya a decir respecto a si va a intentar repostularse o si se va a repostular, no a reelegirse, porque la repostulación depende de él, la reelección depende del país, no sería buen escenario para hacerlo.
porque él ha dicho que una de las cosas que le preocupa de una repostulación es que se comprometan los fondos públicos. Entonces, utilizar un escenario oficial para hacer un anuncio de ese tipo no me parece el adecuado. Yo me imagino que lo que él vaya a decir respecto a ese tema lo hará en algún pasillo, en alguna actividad de otra naturaleza, o en algún programa que lo inviten, o en una rueda de prensa, o hasta en el local. Él debería de ir al local del Partido Revolucionario Moderno y haga... Ese es el escenario. Ese sería el escenario ideal, o que haga un acto, que es su derecho también. Mire, recientemente el país firmó unos acuerdos, nos visitó el presidente de la República Cooperativa de Guyana, y se firmaron algunos acuerdos, 6 acuerdos, que según el gobierno pueden ser beneficiosos para el país, materia energética, agropecuaria o agrícola. ¿Qué usted cree de esa visita y de los acuerdos que el gobierno arribó? Bueno, un mega disparate. ¿Por qué es un mega disparate? Porque si hablamos de arroz, usted piensa en Asia, usted piensa en los chinos, en los japoneses, en la descendencia suya. Por supuesto. Pero cuando hablamos de Guyana, usted no puede pensar en maíz. Cuando hablamos de Guyana, de lo más que usted puede pensar es de productor de arroz y de soya. Entonces, ¿cómo usted puede, o cómo piensa usted, o hace un acuerdo para promocionar y producir maíz, un cultivo que ellos desconocen en Guyana? Ahora, si usted me habla de México, usted me habla de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que son los principales productores de maíz aquí en América Latina, uno pudiera entenderlo, tal vez no estar de acuerdo, pero pudiera entenderlo, porque en Guyana o con Guyana, usted ni lo puede entender ni lo puede comprender, de ahí que es un mega disparate. O sea, pero además, aquí se había anunciado que se iba a iniciar un programa de siembra masiva de maíz y que se le iban a dar los recursos necesarios a los productores del campo, y eso no ha acontecido. Entonces, un acuerdo como este es un duro golpe a los productores nacionales, y por lo tanto no creo que ningún productor agrícola ahora mismo esté contento. Pero este gobierno se caracteriza por golpear a los sectores productivos. No es la primera vez. Recuérdate que se autorizó importar hasta alas de pollo de Brasil, cuando aquí somos autosuficientes en la producción de pollo. Si usted quería abaratar el tema del precio del pollo, que es muy caro que está, bueno, pues busque la manera de facilitarle, darle facilidades a los insumos para la producción de pollo en la República. Y los otros acuerdos, aparte de la parte agrícola, que usted no entiende que no es un acuerdo que sea factible, los otros acuerdos en materia energética. Mira, es que la República Dominicana no tiene capacidad de exportar capitales. Porque son inversiones, son altas inversiones. Claro, porque todo se haría allá. ¿Qué es lo que se ha demostrado en el país? Que la República Dominicana tiene un déficit de capitales, tiene un déficit de inversión. Y por eso se complementa con ¿qué? Con los préstamos y con la inversión extranjera directa. Con los préstamos, con la inversión extranjera directa y en parte, muy más pequeña, con las remesas. Entonces, mira, hay una variable en la economía que poca gente la comunica, no sé por qué, que se llama la posición de inversión internacional, que mide el flujo de los activos y pasivos en moneda extranjera, externa, ¿no?, del país con el resto del mundo. Y resulta que en este gobierno ese balance ha quedado más desbalanceado que nunca. Es decir, el déficit es mayor en la posición de inversión internacional neta. Perdón. Entonces, lo que significa eso es que, lejos de nosotros tener abundancia de posibilidad para ir a invertir a otro país, lo que estamos necesitando de que más... Y además que se habla de grandes inversiones. Sí, en áreas que nosotros tampoco somos... Y donde nosotros debíamos tener, se ha hablado hasta de tener la mitad de la inversión en las áreas que se han anunciado. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros para incursionar en la industria petrolera o en la industria petroquímica? ¿Cuál es la capacidad en términos de recursos humanos? ¿Y cuál es la capacidad en términos de capital? O sea, de recursos financieros. No. Ni capital humano ni capital financiero.
Mire, usted ha estado muy activo en dando conferencias en todo el país, con el título El regreso de Leonel, porque con él se vive mejor. ¿De qué trata y cuál es la agenda que usted tiene para seguir desarrollando? Porque lo hemos visto muy activo. Bueno, hemos visitado unas 23 provincias y unos 30 y tantos municipios y una buena parte del Gran Santo Domingo también, promoviendo esta conferencia. Que en esencia lo que quiero decir es que gracias a las obras de Leonel, gracias a la inversión pública de Leonel, gracias al gasto de capital de Leonel, hoy centenares, miles de dominicanos pueden vivir mejor porque disfrutan, se benefician de las obras de Leonel. Por ejemplo, cuando Leonel construyó el centro regional en Higüey de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o bien el de Santiago, o bien el de San Juan de la Maguana, o el de otras localidades, ¿qué le ha facilitado a los hijos de los ciudadanos de esas provincias que no tengan que enviarlo a la capital como acontecía antes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar? Entonces, ¿qué le genera? Una economía a esa familia. ¿Qué le genera? Una disminución de los riesgos a esa familia. Entonces puede vivir mejor con esas inversiones que Leonel hizo. Pero lo mismo pasa con los que utilizan a diario o con frecuencia el metro de Santo Domingo, que van desde Villamella a la feria. Se ahorran 42 horas al mes. Entonces, ese ahorro de 42 horas usted puede monetizarlo o bien dedicarlo a una mayor capacitación, a un mayor descanso o a un mayor involucramiento con su familia. Entonces puede vivir mejor gracias a esa obra. Posicionamiento finalmente de Leonel y la Fuerza del Pueblo para estas elecciones, para las elecciones del 2024, de febrero y mayo. La situación de la Fuerza del Pueblo para las elecciones municipales y Leonel para la presidencia. En crecimiento sostenido. Nosotros ya hay demarcaciones, como por ejemplo aquí en el Gran Santo Domingo, que hay un empate entre Luis Abinader y Leonel Fernández con un 40% cada uno, por ejemplo. Y eso a nivel de la candidatura. A nivel nacional, apenas 3 puntos, a veces 4, Abinader supera a Leonel Fernández. Leonel Fernández ronda el 36%, 35%, Luis Abinader un 38%, un 39%, y a lo más que llegue a un 40%. En distintas mediciones. Por lo tanto, hay un empate técnico. Leonel creciendo y Luis Abinader disminuyendo porque sacó 52.5% al 2020, y si tiene 40 ahora, o 38, o 39, en base a género. Y algo que la gente no toma muy en cuenta, que los escenarios son diferentes. Totalmente distinto, que pudiéramos hacer otro programa para analizarlo, porque sé que ya no tenemos tiempo. Y la Fuerza del Pueblo también está en crecimiento. Es tanto así el crecimiento de la Fuerza del Pueblo que nosotros duplicamos la cantidad de aspirantes a los cargos selectivos, que son unos 2.000 y tantos, y tenemos inscritos más de 4.200 y tantos precandidatos. Eso significa que tenemos estructura a nivel nacional. Que antes los críticos nos decían, tienen un buen candidato, pero no tienen partido. ¿Y la meta de los 2 millones? Ahora nosotros tenemos candidatos y tenemos partido. ¿Y la meta de los 2 millones se cumplirá? Yo no me atrevo a anunciarlo aquí porque no me corresponde referirme a eso, pero le puedo decir que nos habíamos fijado que para el 24 de septiembre íbamos a cumplir con la meta de los 2 millones de inscritos. Esa meta se va a cumplir antes de esa fecha. Bueno, hemos llegado al final, así que muchísimas gracias. Ha sido un interesante programa. Le agradezco que haya sacado tiempo para compartir el espacio con nosotros y dejarle la posibilidad siempre de que lo puedas visitar acá. A ti las gracias por darme esta oportunidad de llevarle este mensaje a los que nos escuchan y que ellos puedan tener una visión integral de los problemas de la República Dominicana. Muchas gracias. Usted, amable televidente, ha sido un placer compartir el espacio con usted el día de hoy y será hasta el próximo domingo, Dios mediante.